Ahora sí damos paso al tema de la noche, que repetimos, es el gas licuado de petróleo, realidad, beneficios y futuro, con don Guillermo Cochón, quien es el director de AGAS, que es la asociación que agrupa los diversos rubros de comercio del gas licuado de petróleo de mayor importancia en la República Dominicana, más grande en términos pues de volúmenes y de negocios. Aquí tenemos a don Guillermo, que es una enciclopedia del gas licuado de petróleo. Estamos honrados. Buenas noches nuevamente, don Guillermo. Buenas noches de nuevo. Bueno, vamos a empezar ya que a decir que el gas licuado de petróleo se descubrió en el 1910. El doctor Walter Snelling, un doctor en química con títulos de las más prestigiosas universidades de los Estados Unidos, incluyendo Harvard, y era asesor técnico del Departamento de Minas de los Estados Unidos. Él logró separar la parte volátil de la gasolina, descubriendo el propano, en una forma en que fue muy sencilla. Un señor puso una querella en el Departamento de Minas de los Estados Unidos porque su Ford Modelo T se le evaporaba la gasolina rápidamente. Entonces él hizo una prueba, tomó una botella, la llenó de gasolina, la puso con un tapón de corcho y se fue hacia su laboratorio. En el camino se dio cuenta que el corcho a presión se le quitó varias veces a la botella. Y cuando llegó, encontró que la botella estaba por la mitad del contenido. Luego, en el laboratorio, logró a través de instrumentos separar los gases, la parte líquida de la parte gaseosa de la gasolina. Y en la parte gaseosa descubrió que esos gases tenían el potencial de producir energía. Y así se descubrió el propano. El propano. En su forma química, y el butano, por ende. Su forma química es C3H8, 3 átomos de carbono y 8 átomos de hidrógeno, y el del butano C4H10, 4 átomos de carbono y 10 átomos de hidrógeno. Bien, para los que no son tan químicos, pudiéramos decir en palabras llanas que de qué está compuesto el gas licuado de petróleo básicamente. El gas licuado de petróleo, como dije antes, es un contenido. Hoy día se extrae el 85% del gas natural y el 15% del crudo del petróleo en las refinerías. Del gas natural a través de las plantas de fracking, donde se paran y se extrae el gas. Pero ya el 85% del gas licuado de petróleo viene producto del gas natural desde hace 10 años, vamos a decir, después de los grandes descubrimientos de esquisto en los Estados Unidos, donde se instalaron las grandes plantas de fracking. Bien, entonces, digamos, está compuesto principalmente de propano y de butano, pero entonces es de donde viene lo que usted nos está comentando, que es muy importante, señores, porque tiene connotaciones económicas importantes, de dónde viene el gas licuado de petróleo, pero más importante aún, tiene connotaciones medioambientales, porque mucho hemos conversado sobre todas las virtudes medioambientales del gas natural, pero si el gas licuado de petróleo en gran parte sale del gas natural, pues entonces medioambientalmente estamos hablando de que son similares o alguno es mejor medioambientalmente que otro. ¿Qué usted opina al respecto? Siempre, el gas licuado de petróleo es tan limpio como el gas natural. O sea, es amigable al medio ambiente. Es un reductor en vehicular en el 20% de CO2.
Entonces son similares en cuanto a las emisiones de CO2. Esto es muy importante, incluso también que pero para... si seguimos un poco en la parte de la historia, Sí. el gas fue originalmente en el 1910 que se creó. A los 2 años se fundó la primera compañía comercial, la American Gasol, no Gasoil, Gasol. Yeah. Y la fundó el mismo Walter Snelling. A los 3 años, él vendió la patente que ya había obtenido a la compañía Phillips Petroleum. En la década del 20 se vendían 223,000 galones al año en los Estados Unidos, pero al final de la década ya eso había subido a 6 millones de galones anuales. ¿Y qué uso le estaban dando? El uso siempre originalmente fue doméstico, o sea, cocina, para cocinar, pero también se usó en su origen para la soldadura. Ok, perfecto. Entonces, vamos a darle pausa ahí mismo, don Guillermo, y vamos a continuar después de la pausa inmediatamente. Muy interesante sobre los usos, vamos, en la historia, que esa es la parte del gas licuado de petróleo. Vamos a la pausa. A decir la verdad. Estamos de regreso en su programa Energía, Combustibles y Más, y hoy continuamos hablando sobre el gas licuado de petróleo, su historia, su presente y su futuro, de manos de don Guillermo Cochón, director de Agas. Don Guillermo, continuemos por favor con la historia. Bueno, ya en la década del 30, ahí había subido el consumo a 15 millones de galones anuales. En la década del 40 hubo un desarrollo mayor después de la Segunda Guerra Mundial, porque surgieron las grandes empresas en Estados Unidos, la industria, la agricultura, todo subió después de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí, a fines de la década del 40, ya se vendían 7 billones de galones al año. Esto quiere decir que en esa misma década se tiró el primer tanquero de gas licuado de petróleo al agua, con capacidad de 1,5 millones de galones de transporte. Ya en la década del 50 se produjo lo que se llamó la fusión del etilomercaptano, que se le añadió al propano para odorizarlo. Ya en esa época existían muchos artefactos adicionales que no eran solamente las estufas para cocinar, sino ya se había creado la secadora de ropa, los calentadores de agua, y el consumo siguió creciendo. En esa década del 50 precisamente recibimos el gas licuado de petróleo en la República Dominicana, en el 1954. Originalmente, en su forma primaria, se llenaba en cilindros de 100 libras, era distribuido en camiones a las casas de familia, y muy poco de gas comercial, pero sí existía. Habían 2 o 3 restaurantes que existían en la época en la ciudad y en Santiago. Okay. Luego eso siguió creciendo, y en la década del 60, a mediados, entraron nuevas compañías nativas al negocio del gas licuado de petróleo, y el consumo de gas fue creciendo. Se construyeron plantas envasadoras, las cuales antes de esa época solamente había en Santiago y en Santo Domingo, en diferentes ciudades principales. Pero lo más importante de esa década fue lo siguiente, y fue la medida que tomó el doctor Joaquín Balaguer como presidente para preservar la foresta de nuestro país, que fue subsidiar el gas licuado de petróleo a través de facilitar las importaciones de las estufas y los cilindros pequeños de 25 libras para el consumo en los campos, y así evitar la tala de árboles que deforestaban el país para contribuir con el medio ambiente y preservar la foresta nacional. Eso todavía hoy en día muestra la injerencia desde aquella época que tuvo para nuestro medio ambiente. Miren nuestro vecino,
Nuestro vecino es un desierto prácticamente. La mejor referencia. Claro. Y nosotros hemos podido preservar. Las grandes inversiones realizadas ya después del 73, cuando se creó la refinería, después del 99, cuando se acabaron las escaseces de gas por la construcción de la gran terminal en San Pedro de Macorís, de Costal, que acabó con las escaseces de gas existentes hasta esa época continuamente. Yo no sé si ustedes recuerdan porque son muy jóvenes. Sí, pero yo hice fila, como niño en el y eso dio lugar a que siguiera expandiéndose hasta que llegó la década del 70 y finales del 70 y el 80, donde se adicionó el uso vehicular. Me salté un poco en la década del 50 en los Estados Unidos, cuando en esa década se ordenaron la Autoridad de Tránsito de Chicago, los primeros, y oigan bien, 1,000 autobuses a gas licuado de petróleo. La Autoridad de Tránsito de Chicago, en la década del 50. Aquí empezó a crecer el gas vehicular en esa época. Y hoy en día, gracias a Dios, la contribución que ha hecho el gas licuado de petróleo en la descontaminación del ambiente con el uso del combustible, del gas licuado de petróleo en sustitución de combustible contaminante, ha sido realmente un éxito y un beneficio grande para el país en cuanto al medio ambiente. A mí me consta, quiero resaltar, don Guillermo, y algo que reflexioné escuchándolo y también viendo algunas lecturas, y es que a una persona del campo, como lo eran mis abuelos, mis padres, si se le preguntaba que por qué no corta un árbol para hacer leña, probablemente su respuesta sea porque tiene acceso al gas licuado de petróleo fácil, porque tiene una estufa, porque tiene una envasadora de gas cerca, que es una infraestructura de estaciones de gas que está en lugares remotos, que es algo muy importante decir, Luis, que es una apuesta. Perdóname, en todos los rincones del país hay una estación, hay una envasadora de gas licuado de petróleo. Entonces, por eso no cortamos el palo para hacer leña, pero no necesariamente porque digamos, mira, somos conscientes y le damos una clase de que dañamos el medio ambiente si cortamos un árbol para hacer leña. Entonces no, me parece, es más, estoy seguro de que la razón de que nuestro medio ambiente esté de esta manera principal, histórica, fue esa parte, ese apoyo al gas licuado de petróleo, esa buena estrategia de política de Estado de apoyar el gas licuado de petróleo que evitó la deforestación en la República Dominicana, cosa que no sucedió en Haití. Pero ese es uno de los beneficios, según lo que hemos hablado. También están los económicos, de alternativa. Y precisamente, hablando del medio ambiente, yo quiero llamar la atención de las autoridades con relación a lo siguiente. El gas licuado de petróleo es un combustible tan limpio como el gas natural. Entonces, ahora se acaba de hacer un acuerdo entre el Ministerio de Industria y Comercio y el Banco de Reserva para el desarrollo del gas natural. Correcto. Para esto se emitió la resolución 59 suspendiendo las nuevas emisiones de permisos para envasadoras de GLP y estaciones de combustible y permitiendo la de gas natural. Pero hay algo que yo quiero advertirle a las autoridades o proponerle, y es el uso alterno. Yo no digo que el gas natural no se use en el transporte combustible, aunque los Estados Unidos, que es el mayor país hoy día productor de gas natural del mundo, no lo usan en esa cantidad para el transporte para fines de movilidad colectivo. El transporte colectivo en los Estados Unidos hay más de 50,000 autobuses escolares a gas licuado de petróleo que transportan diariamente 1 millón de niños. Todos los automóviles, la gran mayoría de los automóviles de los diferentes 48 estados del territorio continental americano están convertidos a gas licuado de petróleo. Ambulancias,
camiones de entrega de envío, como son DHL, UPS y demás. Entonces, si los Estados Unidos, que es un país productor, el mayor productor de gas natural del mundo, te dice, para la energía eléctrica, sí, el gas natural es el combustible adecuado por los grandes motores, turbinas que hay que movilizar. Aquí anunciamos lo de Pero para el uso vehicular, yo lo que le pido al gobierno que tome en consideración el gas licuado de petróleo. El gas licuado de petróleo hoy día tiene una estructura que ya lo mencionamos, de 1.300 envasadoras y 500 transportes de gas licuado de petróleo. No hay que realizar ninguna inversión para tú adicionar los autobuses del transporte público y los camiones de transporte a gas licuado de petróleo. Sin embargo, para tú crear una infraestructura de gas natural para suplir el transporte público y el transporte de ese gas natural, va a haber que hacer inversión, el país va a tener que hacer inversiones multimillonarias. Y los beneficios son muy distintos de utilizar GLP versus gas natural. Ya vimos que medioambientalmente es lo mismo, según usted nos ha comentado, es lo mismo. Aquí es importante, tenemos un técnico energético. Pero en cuanto a rendimiento que van al bolsillo, el chofer, comente. Un pie cúbico de gas natural tiene 1.000 BTU. Un pie cúbico de gas propano o gas licuado de petróleo tiene 2.500, 2 veces y media más energía utilizable. ¿Qué sucede? Que un vehículo, cualquier tipo que sea, el tanque para gas natural es 3, 4 veces más pesado que el de propano. Por lo tanto, para equilibrar el peso, el contenido del producto de gas natural es menor. Más ligero. Lo que te limita la autonomía de ese vehículo. Estamos hablando de vehículos de transporte, camiones en el programa del gobierno, camiones y autobuses, donde tú buscas autonomía de combustible para no tener que estarte parando cada rato. 100 kilómetros. En el gas licuado de petróleo el peso del tanque es menor, por lo tanto la capacidad del combustible es mayor, tiene mucho más autonomía. Hoy en día la única diferencia que existe es en precio. Pero oye lo que te voy a decir. El precio, la gente ve, que el metro cúbico me vale 27 tanto y el otro. Tú estás hablando que hoy en día tenemos una diferencia en precio porque el gas licuado de petróleo ha subido en los Estados Unidos porque tuvimos uno de los inviernos más fríos de la última década. Y es utilizado para la calefacción. Pero además de eso, está teniendo los Estados Unidos una de las cosechas de grano más grandes y el gas licuado se utiliza para el secado de los granos. También. Entonces, todas esas cosas van subiendo. Acabamos de pasar un año de pandemia donde la producción en el Asia, vamos a decir China, bajó y hoy en día se está recuperando. Por lo tanto, el propano se está consumiendo más de nuevo. No te olvides que el propano es materia prima del plástico. Por su deshidrogenación se convierte en polipropileno, que es la materia principal del plástico. Ese ha sido uno de los nichos más grandes de consumo que los Estados Unidos le han buscado al propano, al excedente de propano que tienen en su producción. Entonces, por eso el llamado suyo, si nosotros tenemos una infraestructura de gas licuado de petróleo que es tan grande, que está tan bien diseminada en todos los puntos más remotos del país, por todos los lados, con más de 1.300 envasadoras. Y más de 500 equipos de transporte. Entonces, teniendo esa gran infraestructura ya realizada. En el gas natural, tú tienes que realizar esa inversión, calculando que hoy día te va a costar, hoy día no, siempre, las instalaciones de gas natural son mucho más costosas que las de gas licuado de petróleo. Porque trabaja mayor presión. Y mayor presión. Y los equipos, 3.000 libras por pulgada cuadrada contra 250 libras por pulgada cuadrada. Esa es la de almacenamiento. Sí. Ese es importante, consumidor. 3.000 libras de por pulgada cuadrada de presión en el gas natural y 250 libras
por pulgada cuadrada en el gas licuado de Eso petróleo. conlleva al consumidor a tener tanques. Acuérdate que tú no estás en los Estados Unidos, donde las leyes de tránsito son respetadas, que hay un choque cada 15 veces al día en una calle. Y un choque entonces con gas natural, usted entiende que puede ser mucho más peligroso. Es un riesgo. Además de las instalaciones, tú vas a tener que hacer más instalaciones y eso quiere decir que tú estás aumentando el riesgo. Don Guillermo, de verdad, verdaderamente usted es toda una fuente histórica y de información sobre este tema. Pero vamos a seguir, estamos de regreso. Desde ahora, a partir de ahora ya tendremos los teléfonos abiertos para quien quiera llamar y realizar alguna pregunta o saber algo y aprovechar el potencial, la experiencia del señor Guillermo Colchón. Los teléfonos. Vamos con los teléfonos. Comunícate 809-540-1065. 1-809-200-1065 desde el interior sin cargos. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Teléfono para todas las preguntas en gas licuado de petróleo que quiera realizarnos. Ignacio tiene una pregunta desde donde está. Coméntanos, Ignacio. Sí, buenas, don Guillermo, aprovecho para darle las buenas noches, aunque ahorita le saludé no directamente. La pregunta que me hago como un, digamos que un consumidor secular o un conocedor precario del tema relacionado al GLP. Yo tengo entendido que todos los vehículos de GLP deben ser bifuel, es decir, que tienen que operar conjuntamente con un combustible adicional por un tema de potencia simplemente para el encendido. Pero eso también te puede dar la facilidad de que en cualquier eventualidad puedes compensar el consumo. No necesariamente. Tú puedes tener un vehículo, y aquí hay muchos. Los vehículos que están viniendo de Corea del Sur son a gas licuado de petróleo solamente. No tienen combustible dual. Ok, perfecto. No, pero yo tengo otra pregunta. No, pero seguimos. Claro. Yo quiero aprovechar. Don Guillermo, ¿existe o se puede tener una comparación de los costos de mantenimiento de un vehículo a GLP y un vehículo a gas natural y un vehículo a combustible con respecto a los temas de motor y eso, filtros? Mira, el gas licuado de petróleo es un combustible limpio, por lo tanto no deja residuos en el motor. Su mantenimiento es mucho menor que un vehículo de combustible convencional, normales, gasolina o diésel. Por lo tanto, es mucho más económico el mantenimiento del vehículo a gas licuado de petróleo que a gasolina o a diésel. Correcto. Bueno, algo que me ha gustado mucho y es que nosotros, como un país no productor, tengamos tan buenas alternativas para defendernos de la volatilidad de las cotizaciones internacionales del barril. Y la principal que tenemos los dominicanos es la del gas licuado de petróleo. Fijémonos que siempre sube y baja a diario el precio del barril del petróleo, tanto en la bolsa de Nueva York, en NYMEX, como en la de Londres con el Brent. Todos los días sube y baja. Sin embargo, el consumidor dominicano que usa gas licuado de petróleo no lo siente tanto estas variaciones, más lo sienten la de los demás combustibles. Entonces también se suma, además del gas licuado de petróleo, el gas natural, que muy bien tiene sus buenas bondades de precios. Tenemos dos que son similares en cuanto a bondades de precios. Ya uno que tiene su infraestructura hecha, que es el gas licuado de petróleo. Señores, esto nosotros lo vivimos, nosotros no somos productores. Y el que tiene gas licuado de petróleo, y ustedes lo saben, normalmente no está preocupado por las variaciones de los precios a grandes rasgos. Esto es un activo muy grande que tenemos en la República Dominicana y ahora se suma el gas licuado de petróleo. Qué bueno que son más alternativas
a este factor que es el barril y además movimientos y además factores internacionales, porque por ejemplo el tema del almacenamiento de gas licuado de petróleo, cuando los almacenes están llenos, es un problema y eso impacta en el precio. Y pasó que con el COVID, como bajó la demanda mundial, había demasiado petróleo almacenado mundialmente y eso hacía mucha presión para que los precios se mantuvieran, fueran subiendo y fueran subiendo y fueran subiendo. Tuvimos unos picos muy fuertes entre febrero y marzo. ¿Y cómo nos defendimos en la República Dominicana? Con el gas licuado de petróleo, me parece. ¿No es así, don Guillermo? ¿Tú recuerdas que en esa época el gas licuado de petróleo tuvo el precio más bajo que de este año completo y del año pasado? Mientras estuvo subiendo el barril. Mientras el crudo. Porque acuérdate lo que te dije. El gas licuado de petróleo, el 85% viene del gas natural y el 15% del crudo. O sea, el precio del gas licuado de petróleo, su referencia es el precio Mont Belvieu, Texas. No es el precio del crudo. Ok. Del gas licuado de petróleo. El gas licuado de petróleo. Y ese precio está influido por varias situaciones mundiales como esa misma que acabo de decir. Y miren, por ejemplo, esta misma situación que está aconteciendo lamentablemente entre Israel y Palestina, que se ha agudizado el problema porque siempre ha estado y estamos en un momento muy sensible. Esto también impacta en los precios porque impacta allá en el Brent, pero cuando el Brent impacta mayormente en el Brent, pero cuando el Brent sube por arrastre normalmente, también el WTI y el Mont Belvieu entonces se mantiene como una alternativa, aunque esto pase. El Mont Belvieu es el precio del gas licuado de petróleo, del propano solamente, no tiene que ver nada con el crudo. Pero no sufre, con estas variaciones, no sufre variaciones importantes. Pero no directamente como la gente se imagina. Subió, bajó el crudo y el gas licuado no bajó. No tiene una cosa directamente que ver con la otra actual. O sea, son dos referencias de precios diferentes. Pero sí, lo que tú dijiste, obviamente, cualquier cosa que cause un impacto en el mundo, como una guerra entre Palestina e Israel, eso tiene la tendencia a subir los precios del petróleo casi inmediatamente, automáticamente. Y aquí nosotros nos mantenemos con esta gran alternativa. La verdad que es una muy buen beneficio que tenemos como país en la República Dominicana. ¿Y qué más nos puede agregar con respecto al futuro del gas licuado de petróleo? ¿Cómo lo ve mundialmente en la República Dominicana, don Guillermo? Bueno, mundialmente ya yo te dije, los Estados Unidos hace 10 años no exportaban un galón de gas licuado de petróleo. Y hoy día es el mayor exportador de gas licuado de petróleo del mundo. Lo es de gas natural y también de gas licuado de petróleo y también del barril del petróleo, porque como país es el mayor exportador. Todo eso producto de los descubrimientos de esquisto de hace 10 años que aumentaron la producción de los Estados Unidos en petróleo, en gas natural y en gas licuado de petróleo dramáticamente. Entonces, por vía de consecuencia, el futuro para nosotros, que tenemos esta gran infraestructura en la República Dominicana de gas licuado de petróleo, ¿cómo la ve? Para mí, el futuro del gas licuado de petróleo en la República Dominicana es muy promisorio, porque acuérdate que nosotros somos uno de los países de mayor turismo en el área. Y el turismo, prácticamente las infraestructuras, los hoteles y demás, dependen del gas licuado de petróleo para su cocina, para su agua caliente, para diferentes alternativas. Se irán desarrollando, no descubriendo, nuevos nichos de mercado en la República Dominicana para el gas licuado de petróleo. Porque no te olvides que tenemos el abastecimiento hoy día mucho más cerca y segundo, la capacidad de almacenaje que tenemos hoy día en la República Dominicana no la tiene ningún país de Centroamérica ni del Caribe. Nosotros tenemos la terminal marítima de gas licuado de petróleo más moderna del Caribe y de Centroamérica. Y cuidado si parte de Suramérica. Wow, ojo, que me parece que por lógica es importante decir,
uno de los beneficios de tener una capacidad de almacenamiento tan grande como la que tenemos es tener mayor poder de negociación, porque podemos aguantar más con el producto hasta encontrar el mejor precio para comprar. ¿Me equivoco? ¿Es así? ¿O? Así es. Bueno. O sea, que otro beneficio más. ¿Qué más entiendes, Colón? ¿Qué dudas tienes? Si te ha quedado alguna, porque con nuestro amigo Don Guillermo. Realmente a mí me gustan mucho los temas de saber de dónde vienen las cosas. Y el hecho de conocer y el impacto que tuvo en algún momento esa decisión de Estado tomada por el presidente Balaguer en su momento, de facilitar la importación de cilindros de gas, la distribución, para impactar directamente en lo que es el medio ambiente. Realmente eso es algo muy, muy plausible, muy igualmente plausible, quiero llamar un poco la atención ahí, es que cuando se tomó esa política de Estado, yo estoy seguro de que muchos empresarios tomaron la decisión de establecer envasadoras en lugares remotos donde había poca población, para que hubiera accesibilidad al gas licuado de petróleo, siendo probablemente un negocio que iba a ser deficitario, porque es que están en todos los lados. Vamos por cualquier camino vecinal y nos encontramos con una envasadora de gas licuado de petróleo. Para ese tiempo la población campesina era muy, muy elevada. Es plausible, como dice, por el gobierno de su momento, por esa decisión de Balaguer en ese momento, pero igualmente de los empresarios que apostaron hasta crear la industria de GLP compuesta, repito, por más de 1.300 envasadoras, que según estuve cruzando datos con varios países desde hace varias semanas, nos erige a nosotros, República Dominicana, como el país que tiene la infraestructura de gas licuado de petróleo más grande del mundo per cápita, de acuerdo a la superficie territorial, de acuerdo a su parque vehicular también. Y de acuerdo, dentro de los 5 países mayores consumidores de gas licuado de petróleo vehicular, de vehículos por 1.000 habitantes. Entre los 5. Está entre los 5 por cada 1.000. O sea, nada, qué bueno, amigos Radio Escuchas, que tenemos esta gran infraestructura de gas licuado de petróleo, y esperamos que el gobierno de la República Dominicana continúe y se mantenga apoyando a todas las industrias directas, alternas, que nos cuiden el bolsillo a todos los dominicanos, como lo es el gas licuado de petróleo, al igual que el gas natural, que son combustibles fósiles ambos, pero limpios y de igual limpieza, que los siga apoyando. Eso, ojalá que así siempre se mantenga a esa gran industria que hoy tenemos. Así que, dicho esto, hemos llegado al final de nuestro programa, lamentablemente, que hoy fue dedicado al gas licuado de petróleo, historia, presente y su futuro, y quien lo desarrolló fue don Guillermo Cochón, director de la Asociación de Gas Licuado de Petróleo más grande de la República Dominicana. Muchas gracias, don Guillermo. Gracias a ustedes por invitarme, y estoy siempre a las órdenes cada vez que quieran. De verdad que esto ha sido todo un aprendizaje para mí, y yo valoro eso mucho, y es interesante saber la historia de lo que involucra el GLP aquí en República Dominicana. Producto de primera necesidad. Claro, esperamos que todos los radioescuchas lo hayan aprovechado. Así y es. Que el programa va a estar disponible en las redes sociales, tanto de Energía Combustibles y Más como de Sol FM, para que lo puedan repetir cuantas veces sea necesario, para fines de seguir conociendo un poco más de esto. Y cualquier pregunta, que no olviden que tenemos nuestras redes. Nuestras redes sociales pueden hacerla por ahí. Energía Combustibles y Más es nuestro Instagram. Deseamos pronta recuperación para nuestro compañero Ignacio Matos, que está quejado de salud. Te extrañamos, Ignacio, aquí presente, aunque estás ahí, has hecho tus buenas intervenciones como siempre, pero aquí en cabina hace mucha falta, como siempre. Y nuevamente, bueno, gracias a ustedes, Radio Escucha, por habernos sintonizado. Nos vemos el próximo martes y traeremos el tema de mayor interés en los intercambios de mensajes que están ya pasándonos. Pues pasen buenas noches y gracias por sintonizarnos. Consumidores de actores comerciales, para informarle todo lo que usted no sabe. Energía, combustibles y más, para orientar a toda la sociedad. Energía, combustibles y más, aquí estamos para decir la verdad.